Buenos días para todos. ¿Cómo están? Buenos días, profe. Días, profe, ¿cómo está? ¿Cómo les va? ¿Cómo les fue con la actividad anterior de la resistencia? Pues, digamos, en mi caso yo creo que bien, pero de pronto encontré algunas cosas como erróneas, no sé. ¿Por qué lo dices? Es que no puedo revisar ya las actividades. No, pues es que digamos que, miren, como en 3 páginas diferentes y eso, y pues habían unas que tenían como un nombre específico y otras que tenían como un nombre más general. Entonces digamos que mis métodos de resistencia son como una mezcla entre específicos y generales, es como raro, no sé. Para tu deporte, ¿sí? Pues primero la tarea así en general y pues para mi deporte puse como una conclusión, digámoslo así más o menos. Ok. ¿Y para Gabriel? ¿Bien? Pues sí, sí, creo que me escucha. Se escucha muy bajito. Ya le subo, espérame. Cuéntame. ¿Aquí me escucha, profe? Sí, ya. Pues bien, profe. Sí, encontraste. Sí, creo. Ahorita, pues sí, profe. Ok, vale. ¿Y Catherine? Profe, en lo personal a mí me fue muy bien. Encontré pues varios, aunque habían algunos que se parecían muchísimo, o sea, Sí, hay métodos de resistencia que se parecen mucho, entonces pues yo traté de redactar lo mejor que pude, porque ok. la verdad sí se parecían mucho. Vale. Sí, lo que yo les había dicho, hay muchos autores que plantean diferentes formas de hacer de entrenar la resistencia, ¿cierto? Pero la idea es que ustedes se lleven como una visión general de cómo se debe entrenar la resistencia, cómo funcionaba, cuál sería la mejor en su caso como deportistas, cómo aplicarla. ¿De acuerdo? Bueno, pues para el tema del día de hoy tenemos la flexibilidad. La otra semana ya creo que vamos a hacer otro ejercicio de bilingüismo. Yo ya después les voy a decir de qué trata. Y para la semana del 23 de octubre tenemos el parcial del segundo corte, ¿de acuerdo? Entonces ya ese segundo parcial va a abarcar todos los temas que hemos visto hasta el momento desde que se inició el semestre. ¿Vale? Pues, profe. Ok. Todos los temas desde el inicio del semestre, profe, o lo que Desde hemos el visto inicio. desde que inició el segundo corte. No, desde el inicio de semestre. Vale, profe. Vale. Ok, entonces vamos a iniciar con la flexibilidad. ¿Me confirman si están viendo la pantalla? Sí, señor. Vale, gracias. Ok, bueno, ustedes, ¿qué piensan a grandes rasgos de la flexibilidad? Pues que es una capacidad en la que todos los músculos, digamos que tienen, eh, o sea, como que se pueden como estirar, flexionar más de lo normal. Creo que es eso y pues digamos Sí. que ayuda a tener como una mayor amplitud en el músculo. Sí, sí, por ahí es la idea, sí, señor. ¿Listo? Bueno, entonces, para no olvidar, para que ya creo que ya con esto queda grabado en la mente cuáles son las capacidades condicionales, fuerza, velocidad, resistencia, y ya con esta terminamos las capacidades condicionales, que es la flexibilidad. ¿De acuerdo? Entonces, la flexibilidad en términos generales se puede definir como la capacidad de desplazar una articulación o una serie de articulaciones a través de una amplitud de movimiento completa, sin restricciones de dolor, influenciada por los músculos, tendones, ligamentos, estructuras óseas, tejido adiposo, piel y tejido conectivo asociado. Mm, la palabra flexibilidad también la utilizan diferentes ciencias y depende de esta para dar una conceptualización. Se les puede aplicar a los objetos animados o inanimados.
¿De acuerdo? Se puede hablar de flexibilidad de un vidrio. ¿Un vidrio tiene flexibilidad? ¿El vidrio una ventana? Yo creería que no, profe. Pues sí tiene. Muy poca, pero sí tiene. O sea, ¿ustedes nunca han visto una ventana flectarse un poquito? ¿Un vidrio? No, pues con mucho calor llega, creo que puede No. pasar con mucho Sí, calor. pero sí alcanza a flexionarse. Una ventana uno la puede tocar, empujarla un poquito y alcanza a flexionarse 1 milímetro, pero se flexiona. ¿De acuerdo? Etimológicamente hablando, la palabra flexibilidad deriva del latín flectere, que significa curvar. Asimismo se define como la habilidad de curvarse o flexionarse. ¿Sabe qué es etimológicamente? Etimología, ¿no? No, profe, Cuando nosotros hablamos de etimología, es la raíz de la palabra. Entonces puede ser una raíz griega, una raíz latina. Entonces de la historia como la palabra como tal, ¿de acuerdo? Entonces siempre uno debe primero dirigirse a lo que significa la palabra etimológicamente para después contextualizarla en nuestro contexto, valga la redundancia. Bueno, de acuerdo al autor Mario Di Santo, la flexibilidad es la capacidad psicomotora. Él ya incluye esta palabra importante dentro de la conceptualización de la flexibilidad. La flexibilidad es la responsable de la reducción y minimización de todos los tipos de resistencias en las estructuras neuromioarticulares. De fijación y estabilización ofrecen al intento de ejecución voluntaria de movimientos de amplitud angular óptima. Entonces, digamos esta palabra que dice neuromioarticular, ¿qué significará eso? Minimizar las resistencias en las estructuras neuromioarticulares. Yo Cuenta. diría, me iría como por el lado de el control como de el cerebro frente a los músculos o pues a las articulaciones. Sí, por ahí ese camino también. Sí, entonces digamos, todo va hacia la articulación, donde también se influye el sistema nervioso. Y cuando uno habla del mío es el músculo. ¿Se acuerdan que se hablaba de las miofibrillas? Y articulación. Entonces todas estas tres presentan resistencia en la articulación y estas tres definen nuestra flexibilidad, ¿cierto? También dice que el autor Mario Di Santo dice que esta flexibilidad tiene agentes endógenos, o sea, internos, y agentes exógenos o externos que también influyen en la flexibilidad, que después más adelante vamos a ver. Según el autor Alter, en el 96, existen dos tipos de flexibilidad. Una flexibilidad dinámica, que hace referencia al grado en que se puede mover una articulación por medio de una contracción muscular, por regla general del centro del recorrido del movimiento. ¿De acuerdo? Entonces, como vemos ahí en la imagen, este deportista está haciendo unos saltos de cheerleading, haciendo movimientos de flexibilidad. ¿Sí? Ok. Y flexibilidad estática. Pues hace referencia al grado en que se puede mover de forma pasiva una articulación hasta el punto límite de amplitud de movimiento. En la amplitud pasiva, ninguna contracción muscular toma parte en el movimiento de la articulación. ¿De acuerdo? Entonces no se le hace énfasis a la velocidad del movimiento. Entonces, si la deportista está realizando un espagat, ¿saben qué es un espagat? Sí, señor. Exacto, abrir piernas. ¿Ese espagat es dinámico o estático? Estático. ¿Y cuál flexibilidad está ahí dinámica? Pues en el caso de la imagen, Sí, sería como la flexibilidad que tiene en la espalda. exactamente, esa es la que está dinámica.
La flexibilidad en las piernas es la que está estática. ¿Listo? Bueno. Se habla de que el trabajo en la flexibilidad ha aparecido desde hace mucho tiempo, 2500 años antes de Cristo, es decir, más o menos 5000 años, donde se han encontrado figuras en Egipto de personajes que hacían ejercicios de flexibilidad individuales o por parejas. Posteriormente, en la zona oriente, Asia, aparece el yoga y estas disciplinas que utilizan las técnicas de estiramiento que ya también han evolucionado a las que conocemos en la actualidad. Bueno, vamos a hablar del los componentes de la flexibilidad. Cuando nosotros hablamos de flexibilidad, esta flexibilidad está íntimamente ligada a otros conceptos que por lo general se confunden y se utilizan indistintivamente, o sea, sin diferenciarlos y se utilizan como sinónimos. Entonces es importante recalcar que estos términos que vamos a ver a continuación no se refieren a la flexibilidad, pero hacen referencia a propiedades, pueden ser del tejido muscular, del tejido articular, conectivo o la piel, ¿listo? Y solo se pueden hacer utilizados en este contexto. Entonces, cuando hablamos de flexibilidad, a veces la gente lo confunde con la movilidad. Y la movilidad es la propiedad que poseen las articulaciones para realizar diferentes tipos de movimiento, dependiendo de su estructura morfológica, de sus ejes, del número de músculos. Bueno, todo lo que puede influir en una articulación nos da un grado de movilidad. ¿Listo? También no puede hablar de extensibilidad o distensibilidad. ¿De acuerdo? Que es una propiedad que poseen algunos componentes musculares de deformarse por influencia de una fuerza externa, aumentando la extensión longitudinal. O sea, es una propiedad propia solo del músculo, ¿de acuerdo? La elasticidad es la propiedad que poseen algunos componentes musculares de deformarse por una influencia de una fuerza externa, aumentando su extensión longitudinal, pero aquí se retorna de nuevo a su forma original cuando deja de hacer de crear la acción externa, ¿de acuerdo? Profe, Señor. ¿será que podría devolver la diapositiva, por favor? Claro. Para tomar apuntes. Dale, igual estas diapositivas, bueno, también te entiendo. Estas diapositivas están en la plataforma Moodle. Pero también te entiendo porque si, no sé, hagamos un paréntesis acá, ustedes ya han detectado cuál es su metodología de aprendizaje propia de ustedes. ¿O no? Realmente no creo, profe. Ustedes saben que uno puede aprender, bueno, eso tiene sus términos perfectos, pero en este momento no me acuerdo cuáles son, pero entonces uno puede, a uno se le facilita, a uno como persona, como estudiante, se le facilita aprender o viendo, o escuchando, o moviéndose, ¿cierto? Entonces, ¿cómo? Sí, en motricidad no nos han explicado eso. Digamos, es Perfecto. como con los niños pequeños, pues que hay unos que funcionan con la parte visual, hay otros que funcionan cuando uno les explica cómo se ejecuta un movimiento, por ejemplo, y Viendo. hay otros que por medio de la práctica entienden mejor. Exactamente. Cada persona tiene su forma específica de cómo aprender. Yo he conocido muchas personas que ellos aprenden mucho escuchando, ¿cierto? Son esas personas que nunca toman apuntes y les va muy bien en parciales, bueno, pero ya es porque son ellos. Digamos, desde mi caso, desde mi punto de vista, yo soy muy visual y kinestésico. Entonces yo aprendo mucho viendo y haciendo. Entonces yo uno de mis métodos de estudio es escribir. Yo lleno y lleno cuadernos y nunca los vuelvo a leer. Nunca vuelvo a leer esos cuadernos. Pero el solo hecho de escribirlos y de moverme, de mover la mano,
me hace apropiarme más de los conocimientos. ¿Listo? Entonces, ustedes van a también a reflexionar cuál es su mejor forma de aprender. ¿Listo? Entonces, por eso te entiendo, porque a mí me gusta también escribir bastante y así lo aprendo más. A mí en mi caso me pasa lo mismo que usted, profe. Yo, ¿Sí? digamos que a la hora de estar escuchando y eso como que no logro centrarme del todo. O sea, entiendo y eso, pero como que no No lo entra la apropio. información como me gustaría. Sí, Entonces, pues funciono como mejor, como escribiendo y tomando apuntes y eso. Y pues en la práctica me funciona mucho mejor eso. exacto. No sé si ustedes han escuchado que cuando uno escribe, uno piensa más. ¿Sí lo habían escuchado? O sea, al momento de hacer una carta, o sea, ustedes van a transmitir una información por teléfono. Ustedes dicen la información. Y a veces uno dice cosas sin pensar. Pero al momento que le piden a uno una carta, uno se expresa y lo hace de una mejor forma, si lo han notado. Sí, sí, señor. Pasa mucho. Exacto. Entonces, por eso, bien lo que tú me dices, yo lo devuelvo lo que necesiten porque cada uno tiene su forma de aprender. ¿Listo? Bueno, retomemos. Otro término que puede confundirse con la flexibilidad es cuando se habla de la plasticidad. La plasticidad es la propiedad que tienen algunos componentes de los músculos y también plasticidad también habla en otros componentes, en otros contextos, pueden ser industriales, la plasticidad de un material, ¿cierto? Entonces la propiedad que tienen algunos componentes del músculo o articulaciones de tomar diversas posturas a las originales por defecto de fuerzas externas y permanecer así, ya está la diferencia, permanecer así después de cesada la fuerza deformante, ¿cierto? Entonces ustedes no sé si han escuchado cuando se les habla de una distensión de ligamentos, ¿han escuchado ese término? ¿Qué Sí, es lo que señor. es? No sé cómo a qué se refiere. ¿Pero lo han escuchado? Sí, sí, señor. Sí, señor, pero Sí, tampoco sé a qué exacto. se Cuando refiere. nosotros, y eso siempre, o sea, en la gran mayoría de situaciones que pasan en la rodilla. Algún día van a ver la rodilla, o si no, yo les muestro cómo es la rodilla, porque yo también estudié muchísimo sobre la rodilla, porque yo tengo una distensión en ligamentos y pues al ser profesional en esta materia, pues me gustó mucho saber qué le pasaba a mi rodilla y cómo cuidarla. Todos los músculos tienen estas diferentes propiedades que les estaba mostrando. Una es esta plasticidad y todos lo tienen al mismo tiempo. ¿Qué pasa? Digamos en el ligamento, ¿ustedes saben cuál es la diferencia entre tendón y ligamento? Eh, si no estoy mal, el ligamento está de hueso a rodilla, creo que era músculo, y el ligamento está de músculo a, a otra vaina, se me olvidó ahorita. Sí, es por ahí. Pero dilo, trata de ordenar tus ideas. Listo, ¿ven este acá? A la derecha. Sí, señor. Perfecto. Un ligamento, o sea, ¿cuál es la diferencia entre... Uy, aunque aquí está mal escrito. Ah, no, sí, está bien. No, está bien. Un ligamento es cuando va de hueso a hueso, como este ligamento colateral. Este que es colateral interno. Sí. Ah, no, externo, perdón. Este es colateral externo. Este también es un ligamento cruzado anterior, que es el que ustedes, los futbolistas, saben que es el que más se lesionan, ¿cierto? Que va por dentro de la rodilla, de hueso a hueso también. El tendón va de músculo, alcanzan a ver aquí lo rojito del cuádriceps, Sí, señor.
Perfecto. El tendón va de músculo a hueso. Esta es a mí se me olvida el nombre normal. Yo le digo patela. Ahí tiene dos nombres. La rótula o patela. Yo siempre le digo patela. Entonces, este ya se convierte en ligamento. ¿Por qué? De aquí es tendón y aquí es ligamento. Con respecto a lo que les dije anteriormente, ¿por qué es? Porque Porque es el que une el hueso ¿Cómo? al hueso. Porque es el que va, porque es el que va de hueso a hueso. Exacto. Entonces esta rótula acá es un hueso, entonces esto ya se convierte en ligamento y ese es el tendón. ¿Listo? ¿Por qué se dice que es plástico? Tiene una propiedad plástica y sucede una distensión casi siempre de ligamento colateral interno. De este. Cuando se le hace una fuerza, ustedes han cogido, no sé, una moña, digamos, Catherine, tú sí, y tú le haces una moña, uno puede extenderla y moverla y vuelve a su posición normal, ¿cierto? De que hablamos en el anterior concepto, ¿cierto? Que era la elasticidad. Pero la plasticidad es cuando se le hace una fuerza externa de la que esa misma moña no aguanta, ya no vuelve a su misma posición, sino ya queda distendida, queda más grande de lo que era antes por esa fuerza externa extrema. Entonces, ya la rodilla, este ligamento que tenía los dos huesitos ahí unidos, ¿cierto? Para que no se movieran así de lado a lado, que no se sienta inestable, sino que quede bien solo moviéndose como debe moverse. Entonces, como ya ese ligamento de ahí queda como más flojito, pues hay un movimiento, un rango que se le va a sentir que no se le sale. Yo tengo esa parte. Yo estoy sufriendo de eso en mi rodilla, ¿cierto? Eso se mejora con ejercicios de fortalecimiento muscular. Pero ¿se entiende cuál es la propiedad plástica de ese ligamento? sí, ¿Seguros? es que Sí, señor. es como la longitud que otorga el ligamento para, digamos que, estirarse y volver a su forma natural. Sí, pero esa es la elasticidad, ¿cierto? Pero cuando ya se estira externamente, La cuando se estira plasticidad. mucho, la plasticidad es cuando se estiró y no volvió, se quedó como lo estiramos, ¿cierto? Como eso les decía el ejemplo de la moña, Vale, profe, listo. Ya, ahora sí, ya quedó claro. ¿listo? Entonces, el ligamento tiene las dos propiedades. Entonces, cuando el ligamento se le estira un poquito dentro de sus límites y vuelve a su posición, es elástico. Pero el ligamento, cuando se le estira mucho y se le pone una fuerza extrema, ¡pum!, se distendió mucho, ya después de su límite que no volvió a su posición y quedó en la característica plástica, donde no vuelve a su forma original. Profe, yo tengo una pregunta. Señor. Normalmente dicen que a la hora de uno ganar flexibilidad, ¿sí? Dicen que uno tiene que básicamente como romper un poco como ese tendón para que el músculo comience a estirar mucho más. Normalmente dicen como que de esa manera funciona y por eso es que le duele tanto a uno, digamos, abrirse en espagat y cosas así. Sí, pero lo que ¿Cómo pasa es que, funciona eso ahí? ya ahorita Realmente. vamos a verlo igual, pero te doy una respuesta de una vez a ese concepto que tú manejas, porque ese romper, uno no quiere, pero el cerebro va a hacer una programación neurolingüística y cuando uno lo está entrenando, a veces lo puede entrenar mal porque está desde esa concepción a romper. Y ahí es donde aparecen las lesiones. ¿Ok? Ahorita voy a mostrarles unas formas de estiramiento. Son métodos de entrenamiento de la flexibilidad para que ustedes vean y sepan qué es lo que pasa ahí en el músculo como tal. Bueno, Vale, profe, gracias. pero entonces de una vez quitamos como esa concepción de romper. Sí hay unas micro rupturas, pero vuelvo y reitero, o sea, si nosotros lo pensamos como romper, entrenaríamos mal la flexibilidad
desde inicio. ¿Listo? Entonces es como cambiar la concepción para entrenar bien, porque igual sí pasa. Bueno, y como última característica que se confunde con la flexibilidad es la maleabilidad. Es la propiedad de la piel de ser plegada repetidamente con facilidad, retomando su apariencia anterior al retomar la posición original. Es como cogerse la piel del dorso de la mano, se vuelve a su sitio, ¿cierto? Bueno, la flexibilidad también está, como les decía anteriormente, y como lo nombraba ese autor, influenciada por una serie de factores intrínsecos, o sea, internos o extrínsecos también, y estos incluyen a nivel del tipo también de la actividad del individuo que se desarrolle, temperatura, sexo, esto es lo que vamos a ver. ¿Listo? Entonces, vamos a ver estos limitantes de la flexibilidad como la estructura ósea, ¿cierto? La masa adiposa, cuando uno tiene mucha masa adiposa, ¿saben qué es la masa adiposa, cierto? Señor. ¿O no? No, profe, yo la he escuchado, pero la verdad no sé a qué se La refiere. masa adiposa es la misma masa grasa o el tejido lipídico también. O sea, se le han puesto varios nombres. Yo lo conocí así, como tejido lipídico. Pues la Exacto, parte como de grasa. exacto. Entonces la masa adiposa es lo mismo. Entonces es que hay muchos que, pues, por eso es que tenemos que comenzar a manejar todos estos términos, esta conceptualización. ¿Por qué la masa adiposa? Si yo tengo muchas, por ejemplo, ya tengo barriga, tengo mucha panza, y voy a hacer el test de Wells, que igual ahorita lo vamos a ver. ¿Saben cuál es el test de Wells, cierto? El de sentado a cogerse la punta de los pies. Cogerse la punta de los pies, sí, señor. Exacto. Entonces, obviamente, por mi masa grasa no me va a dejar llegar hasta un buen punto de flexibilidad. Los mismos músculos y tendones tienen unas propiedades limitantes de la flexibilidad, que por eso hay que entrenarlos para que nos dejen hacer la flexibilidad. El tejido conectivo es un tejido que está alrededor del propio músculo, es un mismo tejido que está alrededor de las fibrillas de cada fascículo, y todo ese tejido son como las envolturas, envoltura sobre envoltura, o sea, bolsa sobre bolsa sobre bolsa del músculo, ¿de acuerdo? Ese también nos limitan en la flexibilidad. Y el sistema nervioso, por hay unos reflejos que les voy a mostrar que se llama reflejo miotático, que hace hacer contracción en el músculo en el momento de hacer flexibilidad. Estos son otros limitantes de la flexibilidad, que es el sexo. Las mujeres hormonalmente producen estrógenos que eso ayudan a tener en sus articulaciones más flexibilidad, ¿de acuerdo? La edad también es un factor limitante de la flexibilidad. ¿Ustedes saben por qué los niños tienen tanta flexibilidad? No, pero sí me he fijado que normalmente trabajar la flexibilidad en un niño es mucho más fácil. Sí. Bueno, pues porque los niños no han desarrollado del todo, digamos, los niños hasta 1 año no han desarrollado totalmente sus huesos. Digamos acá, esta es una radiografía de un niño. ¿Ven los separados que están los huesos de los otros huesitos, de las falanges de falanges? Digamos acá, el radio del cúbito y todo esto de acá es una parte como en blanco. Sí, señor. Miremos este. Esto es el de una persona adulta. ¿Sí ven que los huesos están mucho más cerca, más grandes, más unidos? ¿Sí los ven acá? Sí, señor. Listo. ¿Qué pasa? Que los niños cuando nacen no han desarrollado esos huesos y esa unión interósea, sino que aquí en estos espacios en blanco que nosotros vemos hay
cartílago. ¿Saben cuál es el cartílago, cierto? Sí, señor. Perfecto. Entonces ellos todavía no han desarrollado ese hueso, sino todo está por cartílagos. Entonces, por eso ellos tienen mucha más flexibilidad. Entonces les permiten mucho más rango de movimientos. ¿Te entiendes? Sí. Sí, señor. Listo, perfecto. Señor. La parte ósea no es impedimento en ese caso por el momento. Por el momento no. Luego nosotros ya, si nosotros ya cuando desarrollemos bien esos huesitos, entonces se dice que la edad óptima de la flexibilidad puede ser entre los 10 y 14 años, si se puede mantener. De ahí en adelante se dice que la flexibilidad se pierde todos los días. Todos los días se va perdiendo flexibilidad. Hay enfermedades con rigidez motora. Yo una vez tuve una alumna que tenía rigidez motora y no podía abrir más de 90 grados las piernas en un espagato. O sea, esto, no podía más. Y también, eso sí, tengo muchísimos casos de niñas hiperlaxas. ¿Saben qué es la laxitud, sí? Sí, señor. Entonces que la flexibilidad también ya la desarrollan muy fácilmente, sus articulaciones tienen mucha amplitud de movimiento, pero por eso mismo también sufren muchas lesiones. Entonces uno como entrenador, como profesional en el deporte, tiene que saber identificar esas características porque todo en la vida tiene que ser un equilibrio. Todo, absolutamente todo en todos los contextos. Entonces, por ejemplo, si yo en la vida solo soy un ratón de biblioteca, sería un amargado, ¿cierto? Por eso es que hay que también dedicarle tiempo a uno, ¿cierto? Y hay un equilibrio entre las dos cosas, entre trabajo, entre estudio, familia, entre todo tiene que haber un equilibrio. Asimismo, el cuerpo. Si estoy muy rígido y nunca hago flexibilidad, problemas. Si soy hiperlaxo y tengo mucha flexibilidad, problemas. ¿Por qué problemas en lo hiperlaxo? Pues yo tengo entendido que normalmente las personas que son así, sí, tienden a ser como más débiles. O sea, tienen como una mayor amplitud en los movimientos y todo, pero digamos que no tienen tanta fuerza en los músculos, entonces tienden como a ser más frágiles, de algún modo. Sí, sí, también sí, pero una característica en cuanto ya a problemas de salud es que cualquier caída, cualquier movimiento brusco se resumen en luxaciones, subluxaciones, ¿cierto? Yo he manejado como unas 5 luxaciones de codo y todas las personas que yo he visto que les pasa eso es porque son muy laxas. Cogen el codo y lo voltean hacia allá y nunca hacen trabajo de bíceps y tríceps que son los que ayudan a esa articulación. Eso es lo que uno ve de lo de la hiperlaxia, creo que es. Sí. Como lo que nos mostró en la primera clase, si no estoy mal, de la gente que tiene que tener un mayor calentamiento porque son propensos a que, digamos, la rodilla se le vaya o alguna cosa así. Sí, pero no es por calentamiento, sino por fortalecimiento. Entonces, digamos, por ejemplo, yo tengo hiperlaxitud en las rodillas, o sea, mis rodillas se van más para atrás de lo normal, ¿cierto? Y yo puedo calentar una hora, pero mis rodillas se siguen yendo para atrás. Entonces, ¿qué yo debo hacer para proteger esas rodillas? ¿Qué creen? Tener mayor fuerza para ¿En poder dónde? soportar las cargas. ¿Pero en dónde? En las piernas, profe. No, Pues, en los músculos cercanos a la rodilla, en este caso. sí, pero tienes que ser más específico. Si tú tuvieras mi problema, ¿qué entrenarías? La parte de los cuádriceps, Mira, yo tengo este problema. trabajaría la parte de los cuádriceps, la parte del gemelo y el músculo que está adelante, pero ahorita no me acuerdo cómo se llama.
no se escucha normalmente el nombre del musculito que se encuentra pues adelante. ¿Adelante de dónde? En la parte frontal por el peroné. Ah, el anterotibial. Esa, es el músculo Exacto. anterotibial. Y pues los Entonces, isquiotibiales también, que son como los que mantienen la rodilla. bueno, entonces ahí te hago una corrección. Si yo fortalezco mucho mis cuádriceps, ¿qué hacen mis cuádriceps? Extender las piernas, extender las rodillas, o sea, provocar más esto. ¿Qué hacen mis isquiotibiales? Resistir la fuerza de los cuádriceps. Tocaría fortalecer en ese caso creo que más los isquiotibiales Exactamente. Y ese es mi trabajo. para mandar la rodilla hacia adelante y no hacia atrás. Exactamente. Entonces, cuando yo voy al gimnasio, yo siempre trabajo isquiotibiales por esta condición que yo tengo. Yo he tenido muchas caídas y problemas porque en mortales adelante se me iban a rodillas hacia atrás así. ¿Listo? Entonces yo tengo distensión en ligamentos por esta condición. Entonces cuando yo inicié, nadie me dijo que yo tenía esta condición y qué podía pasar. Entonces si yo ya soy un profesional, identifico a mis deportistas que tienen estas condiciones, entonces ya sé que tengo que trabajarles tibiales, ¿cierto? Si yo identifico que es lo que yo más veo en mis niñas, hiperlaxitud en codo como esta, ¿cierto? ¿Qué les voy a trabajar? Mira este codo. ¿Qué les voy a trabajar? Para cuidarle esos codos y no tengan luxaciones. Creo que sería la parte del bíceps. Sí, ¿qué opina Gabriel? Pues, profe, entiendo ahorita lo de las piernas. ¿Sí me escucháis, profe? Sí, ya. Viendo lo de las piernas ahorita, pues diría que el tríceps. ¿El qué, perdón? El tríceps. El tríceps. ¿Qué opina Catherine? La verdad no sé cómo se llama ese musculito, pero es ¿Es el de? El tríceps de pronto. la parte de arriba del codo. El tríceps. Creo que es el tríceps. El tríceps es el de atrás, el bíceps es el de adelante. Sí. ¿El de adelante? El de adelante. Ok. Sí, lo que yo les pongo a mis niñas siempre es trabajo de bíceps. ¿Por qué? Porque si trabajo tríceps, me hace aumentar esta condición. O sea, si solo trabajo tríceps, entonces yo les hago trabajo de bíceps para disminuir esta condición. Que si en el momento de que pase algo que me haga ejercer esta posición, mi bíceps me ayude a contraer el brazo y ayudarlo que no se rompa o se vaya más hacia esa extensión. ¿Sí? Pero si mi bíceps, el de adelante, es débil, pues va a permitir una lesión. ¿Listo? Bueno, continuemos. Estos limitantes de la flexibilidad son el calentamiento muscular previo. Hay que calentar bien para hacer una buena flexibilidad. También influye la temperatura ambiental. Uno no va a hacer flexibilidad en grados bajo cero por allá en Rusia, ¿cierto? No va a tener la misma flexibilidad que uno está allí en Santa Marta, ¿cierto? El cansancio es una limitante de la flexibilidad si yo quiero hacer un entrenamiento de la flexibilidad. Una cosa es hacer una vuelta a la calma con algo de flexibilidad, poco, y otra cosa es entrenar la flexibilidad, ¿cierto? Si yo tengo esta condición de cansancio y entreno flexibilidad,
las probabilidades de lesión son más altas. ¿Sabían eso? Profe, realmente no, pero No, digamos señor. porque normalmente, pues en taekwondo, digamos, creo que a Dayana también, nos hacen flexibilidad al final de la clase, Sí. normalmente. Y pues es ya es una flexibilidad fuerte, sí, es para trabajar, pues para ganar flexibilidad. Y es fuerte al final de la clase y pues evidentemente vamos a estar cansados pues de todo el esfuerzo físico pues que se hizo durante el entrenamiento. Ok. Eh, entonces ahí, ¿qué? Sí, o sea, todos nosotros, y se los voy a decir desde ya, porque todo lo que nosotros tomemos en, en la cultura física y en el deporte no es exactamente una regla, como si fuera las matemáticas o la física, donde todo eso es exacto y no hay margen de error, ¿cierto? Entonces, para toda la carrera, eso es un consejo que casi nadie nos da. Todo lo que tomemos tiene cierta, eso en estadística se llama desviación estándar. Puede ser un poquito más, puede ser un poquito menos, ¿cierto? Pero entonces el término medio es el que se maneja siempre. ¿Qué sucede? Lo que siempre también les voy a decir, el cuerpo se adapta. ¿Se acuerdan que cuando yo les hablaba del calentamiento, que mi cuerpo se adaptaba a hacer gimnasia en 5 minutos o si lo adaptaba a poder hacer un gimnasia hasta después de 1 hora de calentamiento? Sí, señor. Exacto, entonces la flexibilidad también se puede adaptar. Tus músculos se van a adaptar al rango y a la exigencia de trabajo que uno les haga. Entonces, si se comienza así, eh, se puede llegar a ese punto que ustedes ya están entrenando. Pero si ustedes, por ejemplo, llega un deportista de ciclismo que por algún motivo se cansó del ciclismo y quiere practicar el taekwondo, donde ellos nunca hacen flexibilidad o hacen muy poca, y hacen sus 2, 3 primeros entrenamientos y llega a ese entrenamiento donde hoy vamos a hacer flexibilidad después del entrenamiento y él no está adaptado a ese trabajo, pues haces flexibilidad, le haces una presión y desgarre, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Sí, Caso señor. contrario a ustedes, que ustedes ya están adaptados a ese tipo de trabajo. Todas Pero son variables que ustedes tienen que tener en cuenta. digamos en el ejemplo que usted nos da del ciclista, digamos a ese ciclista, entonces uno cómo podría trabajarle la flexibilidad, por ejemplo. Se le puede hacer igual, pero con menos intensidad, o sea, eh, menos peso, más tiempo. Que el músculo, como que el tendón y el músculo vaya cediendo poco a poco, ¿sí? Exacto. Vaya adaptando de algún modo al Al trabajo, nuevo, pero más al lentamente, nuevo. ¿sí? Exacto. Ah, vale, vale. Ok, entonces nosotros no podemos hacer, o sea, tenemos que tener todas esas variables, todas las variables. Por eso nosotros, o por mi caso, yo siempre hablo mucho en las primeras clases con mis deportistas, porque me llegan y yo les pregunto, bueno, ¿y tú qué has entrenado? ¿Qué has hecho? ¿Cuánto tiempo llevas en el deporte? Porque a mí me buscan diferentes niñas para que yo las entrene. Entonces, siempre les estoy preguntando cosas solo para tener estos datos. ¿De acuerdo? Entonces ya sé cómo entrenarlas, ten cuidado con esto, tengo una lesión acá, porque por ahí hay ejemplos. Yo tengo una niña que la he entrenado 7 años y hasta hace menos de un año la abuelita me contó que la niña tenía un soplo en el corazón. Exacto, entonces, ¿qué hubiera pasado si yo en los entrenamientos de alta intensidad que a veces nos toca hacer, donde el corazón sube a 150, 170, 180 pulsaciones por minuto, le da un paro cardíaco a esta niña? Y yo no tenía idea de que esta niña sufría de problemas en el corazón, o si no, yo no lo hubiera dejado hacer eso. Aguantó, menos mal, pero esas informaciones hay que tenerlas en cuenta, ¿cierto? Entonces, esos son problemas legales que uno puede estar incurriendo por el desconocimiento. Por eso es que uno tiene que estar siempre charlando,
mirando a los deportistas, muy observador en lo que estén viendo. Entonces, un ejemplo es que yo siempre, las niñas nuevas que entrenan conmigo, quieren poner siempre al mismo nivel de las que yo ya he entrenado. Entonces yo les estoy hablando, hola, ¿cómo vas? Mano aquí en el hombro, cuello. ¿Por qué les haría yo eso? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Vas bien? ¿Por qué haría eso? De pronto sentir como las pulsaciones del corazón para ver tal vez como rendimiento. Exactamente. Entonces a esas niñas o a esos deportistas digo, ¿cómo vas? Pum, mano en el hombro, bien, segura, desde moto me agitada. No, mejor sabes que camina hasta allá, despacito y te devuelves. Cuando le siento ese corazón a 1000. Entonces van, se devuelven, bajan pulsaciones y seguimos. Si no les hago eso y quieren seguir al ritmo las demás, se marean, se vomitan y se dañó el entrenamiento y después dicen que no quieren seguir en el deporte. ¿Sí? Entonces esos son tips para que ustedes también vayan tomando, vayan mirando cómo serían sus entrenamientos, sus actividades. Bueno, entonces, y por último, como otro limitante de la flexibilidad es el estado emocional. Por eso ese autor al comienzo nos decía que era psicomotriz. ¿Cierto? Esto también nos afecta mucho en la flexibilidad. Si uno está deprimido, triste, y yo lo he notado, y eso se nota mucho y más que todo en gimnasia, las niñas cuando llegan así no estiran nada, les duele todo, no se puede. Si están contentas, felices, uno puede hacer flexibilidad lo que uno quiera y se logra. Otros factores que no son tan influyentes, pero se deben tener en cuenta es como la calidad de sueño, si durmieron bien, si durmieron mal, si están trasnochados. Hay comida también que puede afectar la flexibilidad, aunque no la han demostrado. O sea, hay unos estudios dicen que sí, otros estudios dicen que no. El comer atún dice también que puede servir para desarrollar la flexibilidad, pero no hay estudios concluyentes. Yo tengo entendido, digamos, por mi parte, pues cosas que me han hablado y eso, que la carne normalmente como que no colabora mucho con la parte de la flexibilidad, porque No. recupera mucho el tejido y todo. Entonces, Sí, malo, y pues se recomienda a la hora de estar haciendo flexibilidad y eso es comer como carnes blancas, tengo entendido. sí, y también es algo por la urea, pero en este momento no me acuerdo bien cómo es, que también influye dentro del músculo. Pero tienes razón. ¿Cuál es la diferencia entre esta diapositiva y esta diapositiva? Entre esta y esta. Que la diapositiva anterior esa habla más como sobre los limitantes como de la estructura del cuerpo, ¿sí? O sea, como las partes digamos, de los músculos y todo eso. Sí, Y el y otro esta, es más como el estado en que se encuentre la persona, básicamente. algo así. Entonces, en pocas palabras, es factores internos o intrínsecos y factores externos. ¿Listo? Bueno, vamos a hablar un poco de los fundamentos fisiológicos, ya de lo que sucede dentro de la célula para la flexibilidad. Entonces, en una elongación muscular son variadas las estructuras puestas en tensión. O sea, no solo el músculo, sino hay muchas más estructuras. Hablando en grandes rasgos, se puede decir que la elongación ocurre en el músculo y en el tejido conectivo intramuscular, más que en el tendón, el cual es sustancialmente más rígido que el músculo. ¿Te entendió esa parte? ¿O no? Vale, no No, importa. profe. Es que para eso estamos. Bueno, entonces decimos que el músculo es la parte rojita, ¿cierto?
Y el tendón es la parte blanca. ¿Cuál es la función del tendón? Para que entendamos esta parte bien. Veamos, por ejemplo, este. ¿Cuál es la función del tendón, del que está acá? Como que mantener el músculo y el hueso como conectados. Exactamente, sí. Esa es la función del tendón. ¿Cuál es la función del músculo? Proteger el sistema esquelético, el sistema óseo. No, y más simple, movimiento. mucho más simple. Permitir movimiento, no. Sí, contraerse y permitir el movimiento. Entonces lo que nos decía ahí es que cuando uno hace un estiramiento, el estiramiento va más en el músculo, porque ese es el que tiene más propiedades elásticas, y menos en el tendón. El estiramiento se va más acá que acá. El tendón tiene más propiedad plástica. ¿Se acuerdan de lo plástico? Que si lo estiro mucho se queda así. En cambio, lo elástico es que lo estiro y vuelve a su posición normal. ¿Ok? Bueno. Un punto importante a destacar en los diferentes, es que hay diferentes músculos que tienen propiedades pasivas y tienen propiedades de elongación muscular diferentes. O sea, diferentes músculos se estiran de diferentes relaciones, no formas. Se estiran igual, pero en su amplitud es diferente. ¿De acuerdo? Y esto depende por los factores estructurales, dependiendo de las fibras musculares, la longitud del tendón. Es decir, si tiene un tendón mucho más largo, pues el estiramiento es mucho más difícil. ¿Ok? O sea, no todos los tendones se ven como el que les mostré ahorita del bíceps, sino hay tendones que son mucho más largos, que pueden ser por ejemplo, en los músculos del antebrazo. ¿Pero si lo han visto o no? Yo tengo una pregunta, digamos, acerca de eso que usted nos está diciendo, de las partes pasivas y pues digamos que los distintos músculos y eso que usted se refiere a la longitud. O sea que, digamos, una persona bajita tiene, digamos que de algún modo mayor, ¿cómo decirlo? Mayor facilidad de conseguir flexibilidad que una persona alta, pues teniendo en cuenta lo que usted dijo ahorita sobre digamos que la longitud del músculo, del tendón y todo eso. O sea, todo es muy relativo en este campo, como siempre. Podría decirse que sí, si lo veo desde el punto de vista de que hay tendones, vean este tendón de acá, es más largo que este. Entonces, este tendría más flexibilidad que estos de acá. Estos son los músculos me parece que es de la rodilla. Sí. Y esos son los isquiotibiales, ¿cierto? Entonces, como este tiene más largo el tendón, es más difícil sacar la flexibilidad. Entonces, como desde este punto de vista de longitudes de tendón, la persona alta tendría obviamente más largo el tendón. Pero si la persona alta además es hiperlaxa, porque eso no es indistintivamente entre altos o bajitos, pues va a tener la otra flexibilidad. Pero influye un poquito. Todas las personas es un conjunto de características que les determinan qué es la persona como tal. ¿Me va a entender? Porque puede ser una persona alta y rígida, hipolaxa, que sin nada de laxitud. Entonces, yo diría entonces que sí, que todos los altos no tienen flexibilidad. ¿Sí? ¿Sí me va a entender, Michael? Señor, sí. Entonces, todo mucho influye. Lo digo porque, digamos, en mi caso mi mejor amigo, sí, mi mejor amigo es muy alto, mide como 1,90 más o menos. Y es muy rígido en cuanto a la parte de flexibilidad, de estiramiento y eso. Entonces, me lo preguntaba como por eso. Sí, normalmente sí son un poquito más rígidos, pero también por lo que te digo en cuanto a lo largo de sus tendones. ¿De acuerdo?
Pero entonces, lo que te digo, no falta una persona hiperlaxa alta. Vale, profe. Ahí esto que hacerles es otro tipo de entrenamiento. Bueno, la elongación de la fibra muscular propiamente tal comienza en el sarcómero. ¿Se acuerdan qué era el sarcómero? No, señor, sarcómero no. El sarcómero es la parte microscópica del músculo. Ah, la parte que da como fuerza, digámoslo así. La contracción. ¿Te acuerdas de la cabeza de la actina y la miosina en ese dibujito de las bandas que se jalaban? Sí, señor, que más adentro de eso está pues la parte más pequeña del músculo, que es como la que da el movimiento, o la que tiene como más fuerza, creo que era. Ese es, exacto. Ese es el sarcómero y ahí comienza la elongación. Entonces, en esta relajación del sarcómero comienza a alargarse, a elongarse, y no hay estímulos donde las cabezas de mioxina y actina hagan el proceso de contracción. ¿Listo? Entonces no hay acortamiento del sarcómero. Catherine, ¿sí te acuerdas del sarcómero o lo busco la imagen para que nos acordemos? No, pues yo sí ya me acordé, profe. ¿Tú sí te acuerdas? Gabriel, ¿sí te acuerdas? ¿Sí? Sí, señor. Ah, bueno, Sí, listo. señor. Entonces seguimos. Bueno, cuando nosotros hacemos haciendo la flexibilidad, hay una contracción involuntaria, ¿de acuerdo? Que es inicial al estiramiento pasivo. Esos son unos pocos puentes de contracción de las cabezas de actina y miosina, pero se van formando espontáneamente y a esos hay que, por eso es que la flexibilidad se hace con tiempo, o sea, no solo se estira y se suelta ya, sino con tiempito para que estas contracciones involuntarias dejen de suceder y comenzar a hacer flexibilidad como tal. No todos los sarcómeros se estiran en la misma medida. ¿Se entiende esa parte? No todos los sarcómeros pues tienen la misma amplitud, digámoslo así, la misma capacidad pues de estiramiento. Digamos que acá estamos haciéndole flexibilidad a este músculo, ¿sí? ¿Cuál? O sea, vamos a dividir este músculo en secciones. Entonces vamos acá, sección externa, media y externa. ¿Listo? ¿Cuál se estira más? En las fibritas chiquiticas dentro de los músculos, ¿cuál se tiene más estiramiento y cuál no? Entonces, pues, no todas esas unidades del músculo se estiran de igual forma. Creo que se estira más la que es la del, como la que está más pegada al hueso, creo. ¿Al tendón? No, al Sí. contrario. Las que más elongación presentan dentro de un mismo músculo es las que están en el centro. Entre más hacia el tendón se estiran menos. ¿Ok? Bueno, los sarcómeros próximos a los tendones, lo que les decía, se estiran en menor medida que los que están en el centro. ¿De acuerdo? ¿Queda entendido eso? Sí, señor. Ok. Bueno, para el estiramiento muscular tenemos que tener en cuenta dos factores, dos componentes en el músculo que nos informan propiedades a la hora de estirar. Ustedes saben cuántos sentidos tenemos. Sentidos, pues se supone que 5, ¿no? Supuestamente. ¿Qué opina Gabriel? También iba a decir 5, profe, pues los que uno siempre le han dicho 5. Lo que no siempre ha dicho. Catherine. ¿Catherine no sabe? No, no sabe. Bueno, nosotros tenemos como 20 sentidos, ¿sabían?
Entonces, además de tener los 5 normales, vista, olfato, gusto, oído y tacto, tenemos, el tacto tiene muchos más sentidos, porque hay sentido de presión, sentido de temperatura, tenemos el sentido vestibular, que no es el de escuchar como tal, sino el que les expliqué del equilibrio. Tenemos unos sensores que nos dicen, que se llaman mecanorreceptores, que nos dicen cómo está el cuerpo. En la gimnasia yo utilizo mucho eso con mis niñas y yo les enseño que nosotros tenemos unos sensores así. ¿Ustedes han visto los sensores de movimiento que hay en parqueaderos y eso? Y uno pasa y se prende la luz. Profe, sí, Sí, señor. Sí. creo Señor. que a qué se refiere en motricidad. En motricidad, digamos que nos llevan como explicando todo eso. Y digamos, lo que usted está explicando en este momento es esa fase en la que, digamos, digamos, yo estoy aquí sentado frente a mi pantalla y no estoy Sí. viendo el resto de mi cuerpo, ¿sí? Pero yo sé que está ahí, o sea, siento cómo está posicionado, qué estoy haciendo con él y eso, creo que eso es Ok, lo exactamente. Esos son los mecanorreceptores. Entonces, lo que les decía en la gimnasia, yo siempre les digo a mis niñas, cuando estamos haciendo un elemento técnico, que tenemos que hacer un escaneo de nuestro cuerpo, revisar cómo está situado sin necesidad de verlo, porque no sé ustedes en qué nivel están, nivel técnico, pero nosotros normalmente tenemos que ver cómo tenemos los pies para saber cómo estamos parados o sentados, ¿cierto? Entonces, al momento de realizar un movimiento, nosotros tenemos que saber si tengo las puntas, por ejemplo, en gimnasia tengo las puntas rectas, si tengo las piernas abiertas o dobladas, ¿cierto? Entonces, esos son los mecanorreceptores, propios receptores, bueno, una cantidad de sensores que tenemos en el cuerpo. El uso neuromuscular o uso muscular, también llamado, es uno de esos que nos dice la longitud del músculo, si está extendido o está contraído. Está en el centro del músculo, en toda la mitad, en el vientre. Este se llama el vientre muscular. ¿De acuerdo? Este nos ayuda, son automáticos que les da información al sistema nervioso en la posición y contracción del músculo. Hay otro que es el órgano tendinoso de Golgi. Ustedes saben cuál hay otro hay otro de Golgi. ¿Sí se acuerdan? Para que no se confundan. pues, el aparato de Golgi que está en la célula, ¿Para qué sirve? no me acuerdo. Pero bueno, tienes razón. Tienes razón. El aparato de Golgi, yo que me acuerdo en la célula, era el encargado de manejar los desechos de la célula. ¿Cierto? Pues no sé si estaré equivocado. Este es otro aparato, este es otro órgano, que es el órgano tendinoso de Golgi, y esta estructura está localizada en el punto de unión entre el músculo y el tendón, no en el hueso, sino cuando se convierte, así de fácil, lo digo en palabras sencillas, cuando se convierte lo rojo en blanquito, ahí en la punta de unión, está el órgano tendinoso de Golgi, y su función es detectar cuando se produce una tensión excesiva en el músculo donde está insertado este órgano, ¿cierto? Este nos dice si la tensión es excesiva. Sí, sí, el tendinoso de Golgi es como el que corta la señal, si no estoy mal, de cuando ya se surge, digamos, una presión muy fuerte y siente que el tendón se va a romper, pues digamos que frena ese momento. Exacto. Y no más. Exacto, y este es inhibitorio, inhibe la señal para que no haya más contracción. Pero entonces, no propiamente, sino informa que hay una tensión y aparece el reflejo miotático, ¿de acuerdo? Que ya es el de inhibir
la fuerza que nos está produciendo en ese tendón y en ese músculo. Entonces hablamos que este reflejo miotético se produce cuando la intensidad de estiramiento sobre un tendón excede un determinado punto crítico. Se produce este reflejo inmediato que inhibe las neuronas motrices que están inervadas en el músculo. ¿Listo? Entonces el músculo se relaja y la tensión excesiva es eliminada. ¿De acuerdo? Pero entonces se hace cuando se quiere hacer una fuerza consciente. Ya cuando lo vemos a la flexibilidad, cuando digamos ustedes hacen mariposa, ¿cierto? Todos han hecho mariposa, Gabriel también, ¿sí? Sí, señor, profe. Perfecto. Entonces cuando a uno le hacen fuerza con los brazos, ustedes han sentido que como que de un momento a otro, ¡fum!, baja un poquito. Ese es movimiento de reflejo miotático, porque como les decía, hay unas contracciones del músculo que hay que cansarlas. Entonces el reflejo miotático siente este punto excesivo, obviamente no se va a llegar a romper, por eso hay que eliminar esa palabra de romper, porque así se ocurren muchas lesiones, y comienza el reflejo miotático a decirle al músculo que se relaje. Hay que saberlo trabajar y hay que saber llegar a ese reflejo miotático. Ahorita les voy a... de uno de los métodos de entrenamiento de la flexibilidad trabaja mucho sobre este reflejo miotático. ¿De acuerdo? Este reflejo puede explicar un fenómeno interesante que se produce cuando se intenta mantener una posición de estiramiento que desarrolle una tensión máxima, es decir, súbitamente se llega a un punto en que la tensión desaparece y el músculo puede ser estirado aún más, según el autor Alter en el 96, es el que yo les decía ahorita en la mariposa. ¿Listo? Entonces el tiempo, no hay tiempo perfecto porque como no somos máquinas no sabemos en cuánto tiempo vamos a llegar al reflejo miotático. Bueno, esas son algunas de los beneficios, que ahorita vamos a hablar un poco más de los beneficios de la flexibilidad. Vamos a hablar de los métodos de entrenamiento, ¿de acuerdo? Entonces, se trabaja un método balístico. Anteriormente se decía que el entrenamiento balístico era muy malo para los músculos, pero ya se ha demostrado que si se trabaja de buena forma, con un buen calentamiento, ese entrenamiento balístico es producente, es bueno. El método de entrenamiento estático asistido, el método de entrenamiento activo y la FNP. ¿Ustedes sí han escuchado de la FNP? Yo no. Yo lo he trabajado, profe, pero pues la verdad no recuerdo bien qué es lo que es, o sea, quiere ¿Qué decir, significa? pero si lo hemos trabajado es como un método donde tú abres, haces presión, cierras un poco y vuelves a abrir y en ese momento pues ya abres un poco más. De acuerdo, sí, exactamente. La FNP es facilitación neuromuscular propioceptiva. Ya ahorita vamos a hablar sobre eso. Bueno, entonces, ¿ustedes sí habían escuchado sobre el entrenamiento balístico y de sus mitos? No, profe, yo no. Ustedes nunca han escuchado, bueno, los edufísicos anteriormente decían, pero no hagan pateos o no hagan lanzamiento de piernas porque se pueden lesionar, que eso estaba mal hecho, esa flexibilidad. ¿No? ¿Nunca lo escucharon? No, señor, pero digamos que en mi caso por lo menos sí he hecho entrenamientos de tipo balístico. Por lo que estoy leyendo ahí, digamos, Sí. un trabajo balístico creo que es, digamos, tener las dos rodillas en el piso, hacer un salto, caer de pie de una y patear, por ejemplo. Pues Sí. lo más que uno pueda, por ejemplo. Sí. Bueno, sí es algo así, pero ¿se acuerdan del deportista de cheerleading que hacía los saltos abriendo las piernas? Sí, señor. Señor, Entonces busca utilizar la velocidad adquirida por el cuerpo o por un miembro un segmento del cuerpo para forzarlo más allá de su rango normal de movimiento. Entonces, por ejemplo, si volvamos a este ejemplo de acá, la flexibilidad de él llega solo hasta la mitad.
Digamos que llega hasta la línea, entre la línea blanca y la línea oscura. En ese límite llegaría. Pero al hacer el pateo, ¿cierto? La flexibilidad normal se excede más allá del límite normal que tiene. Ese sería balístico. ¿De acuerdo? ¿Y por qué pasa eso? O sea, ¿por qué pasa más de lo normal? ¿Por la fuerza que lleva? Sí, por la velocidad que tú llevas. Entonces, digamos ahí, este pateo, cuando yo pateo, o sea, cuando tú subes la pierna a tu fuerza normal, te llega hasta un punto. Pero cuando tú la lanzas, sube un poquito más. ¿Sí me hago entender? Sí, profe, digamos, hay algo curioso en este, digamos que yo lo entiendo de esa manera, es en mi caso, sí, digamos que yo no tengo una muy buena flexibilidad, entonces usted me pone a hacer, digamos, un trabajo de flexibilidad y eso, y pues realmente me cuesta mucho trabajo, pero a la hora, digamos, de estar combatiendo, pues por la fuerza y la velocidad que pongo, la pierna sube más, mucho más de lo normal y pareciera que fuera flexible, pero pues Sí. realmente no me cuesta. Ok, pero entonces no podemos esperar a seguir ahí, porque si no sigo desarrollando flexibilidad, de pronto ya podemos ocasionar un micro desgarre. ¿Ok? Sí, sí, señor. Vale, o sea, sí nos pasa porque también me ha pasado, a mí en competencias también me pasaba eso y sentía que salía chévere, pero cuando ya después del tiempo comenzaba el músculo a molestar, entonces es mejor seguir desarrollando flexibilidad. Entonces esos son entrenamientos y estiramientos balísticos, donde se utiliza un esfuerzo más allá de lo normal por medio del movimiento y velocidad. ¿Ok? La elongación estática asistida o pasiva asistida es otro método de entrenamiento de la flexibilidad que se produce, o sea, la forma de practicarlo es, por ejemplo, la mariposa, el entrenador, un compañero, nos hace la presión durante un tiempo determinado, se hace la presión hasta donde resulte muy dolorosa y ahí se sostiene, ¿de acuerdo? Por un periodo de tiempo determinado. Promedio, la gran mayoría de autores dicen que 20 segundos. Yo tengo mi propio entrenamiento, yo ahorita si quieres se los digo, para desarrollar flexibilidad. Estamos hablando de desarrollar, no ese estiramiento después de entrenamiento, no, es digamos un día, digo, hoy vamos a entrenar flexibilidad, vamos a dedicarle una hora y es nuestra parte central de nuestro entrenamiento, es la flexibilidad. ¿Ok? Se denomina pasiva porque el individuo no hace ninguna contribución o contracción activa, sino es un agente externo quien lo hace. ¿Listo? El tiempo varía entre 3 y 60 segundos según el autor Prentesi. ¿Listo? La elongación activa no necesita de alguien externo, sino con la fuerza de sus propios músculos. Es decir, ejemplo, si yo estoy en mariposa, hago fuerza para abrir más. ¿Listo? Yo solo. Esa es otra forma de entrenamiento de la flexibilidad, que es la elongación activa. Esta impide que esté el reflejo miotático y se mantiene la flexibilidad. ¿De acuerdo? Se mantiene, la idea es mantener esa elongación. Y vamos con la FNP. La facilitación neuromuscular propioceptiva está basada en la anatomía y en la neurofisiología humana con un objetivo terapéutico y deportivo. La FNP utiliza la mayor cantidad de información posible para lograr una respuesta motora más óptima. Para llegar a esta respuesta, utiliza la información proprioceptiva cutánea, visual, auditiva durante la realización de la técnica. Entonces el autor Sherrington consideró que los impulsos transmitidos desde los receptores de estiramiento periféricos a través del sistema aferente, o sea, el que llega, eran la influencia más intensa sobre las motoneuronas alfa. Con la descarga de los impulsos nerviosos es posible facilitarlos a través de la estimulación periférica
que trae como resultado que los estímulos aferentes entren en contacto con las neuronas estimuladoras. En consecuencia, se produce un aumento del tono muscular y de la fuerza de contracción voluntaria. De la misma forma, las neuronas motoras también pueden inhibirse por medio de la estimulación periférica, que es causante de los impulsos aferentes entre contacto con las neuronas inhibidoras y lo que provoca una relajación muscular que permite el estiramiento del músculo. Entonces, en pocas palabras, lo que yo hago, ya que Catherine también lo ha hecho. Gabriel, ¿has hecho FNP? Gabriel. No, profe. Pues Ok. que yo me acuerdo, no, profe, la verdad. Bueno, entonces de acuerdo, vamos a hacer un ejemplo. Estamos haciendo mariposa y la idea es que yo le pongo las manos sobre las rodillas, le decimos al deportista que trate de cerrarlas con mucha fuerza, luego que se relaje y ahí yo empujo un poco, tampoco tiene que ser tan fuerte. Entonces, ¿qué es lo que dice en esta teoría que nosotros hablamos? La idea es que produzco una contracción voluntaria, hago una contracción como máxima, tratando de mantener la elongación, pero haciendo igualmente fuerza para estimular el reflejo miotático. ¿Se acuerdan qué es el reflejo miotático? Sí, señor. Profe, ¿Qué qué es? pena. Lo que me preguntó ahorita es eso. O sea, lo del ejemplo que me puso de la mariposa. Sí, que uno hace fuerza para que no lo Ah, estiren y después relaja. entonces sí, profe, sí, señor. Sí, Eso sí. es FNP, sí, eso es. Pero hay que tener las bases, así como las estoy mostrando, y además es que hay estudios mucho más largos, aquí está como más resumido, de cómo se debe trabajar ese FNP. Ah, listo. Y profe, y el reflejo miotático, pues lo que yo entendí es cuando, digamos el ejemplo ahorita es la mariposa, que uno baja y uno como que reacciona, el cuerpo reacciona como que hasta ahí nomás. No sé Sí, si, sí. algo así. Entonces el reflejo miotático es eso, que uno lo están estirando y lo que hace ese reflejo miotático, el órgano tendinoso de Golgi y el uso neuromuscular le dicen al cuerpo que estamos llegando al punto crítico que relaje la contracción muscular porque si no se va a romper. Entonces relaja los músculos y uno baja un poquito más. ¿Listo? El FNP lo que hace es tratar de llegar al reflejo miotático un poco más rápido y de mejor forma, sin necesidad de provocar lesiones. ¿Listo? Bueno, eso ya lo hablamos. Bueno, entonces les voy a contar sobre mi método de entrenamiento de la flexibilidad. Yo combino los cuatro métodos para desarrollar flexibilidad en mis deportistas. Profe, qué pena, antes de que continúe, Señor. ¿será que podría volver a la diapositiva de la parte balística, por favor? Y pues, mientras tanto nos va contando, por favor. Gracias. Vale. Entonces, lo que yo hago es, yo inicio con flexibilidad activa, que no necesitan de un apoyo externo para hacer flexibilidad, para calentar. Entonces, mis deportistas, o sea, en cheerleading manejamos las flyers, no sé si saben quiénes son las flyers. Las flyers son las que suben en los partners y hacen marcaciones de flexibilidad, ¿cierto? Son 4 flyers, 5 flyers por grupo de 30 personas, pueden ser más. Y a ellas 4 les hago flexibilidad, primero les pongo a hacer flexibilidad activa sin apoyo externo durante 3 minutos. Luego hacen un entrenamiento balístico, que hacen lanzamientos de piernas. Y la primera sesión de estos lanzamientos de piernas son suaves. Después vuelven y me hacen ya flexibilidad estática asistida con una compañera. Vuelven y me hacen balísticos y después pasan conmigo a hacer flexibilidad activa asistida y también FNP. El FNP lo utilizo más para recuperar lesiones. No sé si ustedes han tenido micro desgarres y ustedes saben que van a lanzar la pierna y les duele debajo de la nalga o en los isquiotibiales. Es un dolorcito muy pequeño, pero que no deja hacer el movimiento. Sí, señor.
En mi caso sí me pasó. Perfecto. Bueno, nosotros tenemos ese movimiento y este también les sirve a Gabriel en fútbol, pero para el pectíneo y todos los abductores, por lo del pateo, para proteger esos músculos, cuando uno tiene unos micros desgarres, lo que uno debe hacer, bueno, lo que pasa en el músculo cuando uno tiene un micro desgarre, es que hagan de cuenta que ustedes tienen un globo inflado, se desinfló un poquito por un huequito, les pusieron una cinta y lo volvieron a inflar. ¿Se han hecho ese ejercicio o no? No, señor. Bueno, yo soy mal dibujante, pero vamos a intentar explicarlo aquí. Yo nunca he utilizado esto, vamos a hacerlo por primera vez. ¿Qué es esa? Aquí como que hay una pizarra. Vamos a crear eso a ver cómo es. Compartir con 3 personas y enviar. A ver qué es. ¿Se están viendo una pantalla ahí? Sí. Ah, No no, sé. espera, no. No, profe, se envió, fue como un link. ¿Se envió un link? ¿Lo abren, porfa? Vea, pues. Ah, ok, ya se unió Catherine. Sí, profe, ya ingresé. Listo. ¿Y si estás viendo lo que estoy dibujando? Sí, señor. Listo. Bueno, ya están los 3, ¿sí? Entonces, hagan de cuenta, igual dibujar con... No puedo ver nada, profe, todavía. ¿Tú sí ves algo? Catherine, sí. Sí, profe, yo veo lo que estás dibujando. ¿Gabriel no? Sí, señor, yo sí veo, profe. El único que no ve es Ya, Michael. ahora sí, ya. Ok, listo. Entonces, esto es como un ejemplo fácil de lo que pasa en el músculo, pero bueno, imagínense, dibujar con ratón es muy difícil, pero imagínense que eso es un globo que tiene un huequito. Le pusieron una curita o una cinta. Cuando yo lo vuelvo a inflar, esa curita me comenzó a jalar mi globo porque pegó o sea, se pegó cuando estaba recogido y quedó así todo extendido en esa parte. ¿Nunca lo han hecho o no? ¿Sí o no? No, señor. Bueno, se los Yo- dejo para que lo hagan algún día. Si tienen un globo cerca, lo hagan. ¿Qué sucede? Que cuando nosotros tenemos nuestro músculo y tenemos un microdesgarre, el microdesgarre es ese huequito. Nosotros le ponemos la cinta, volvemos a inflar, pero la cinta queda atrapada agarrando más hilitos y es esa parte la que nosotros ponemos a estirar. Por eso nos duele tanto. Entonces queda recogida. Algún día cuando nos toque ya poder hacer las clases presenciales, les voy a mostrar. Por eso uno siente un dolor ahí. Cuando yo hago FNP es para estirar solo la parte que se rompió y se curó. Ah, bueno, es que no sé si ustedes han tenido ampollas en las manos, también puede ser un ejemplo. Cuando una ampolla en la mano se cura y se cura seca y se seca y cuando uno abre la mano se abre la ampolla, ¿sí? Sí, señor. Yo sí sé qué es eso. Exacto. Bueno, entonces pasa también igual ahí. Entonces, cuando se cura, se pierde flexibilidad en solo esa parte y si yo abro, pues se rompe. En la bomba pasa algo parecido, pero pasa más que igual que en el músculo. No se va a romper, pero se tensiona toda esa partecita porque se curó solo ahí, en lo que se había roto. Cuando uno hace una flexibilidad de FNP, yo la utilizo más para estirar únicamente esa lineecita
del músculo que se rompió. ¿Listo? No sé si se confundieron más. Pues sí, entendí, profe, pero digamos que no entendí la manera como de curar ese... Ok. Ah, bueno, la manera de curarlo. No voy a dejar de compartir esto. La manera de curarlo es cuando yo hago FNP. Digamos, yo tengo a mi deportista acostada. Es que no sé cómo buscarlo, cómo hacer. Vamos a buscar aquí FNP. A ver si podemos hacer una explicación mejor. Es que eso en virtualidad es complicado. Ah, bueno, por ejemplo esta. ¿Cierto? Entonces, depende del ángulo donde yo le mueva la pierna. Ah, no, esta está mejor. Esta es la flexibilidad que se hace en cheerleading. Si yo le muevo la pierna al frente de la cara, ¿ustedes están viendo el ratón, el cursor, la manito? ¿Me confirman? Sí, señor. Perfecto. Si yo le hago la flexibilidad al frente de la cara, estoy estirando cierta línea de los isquiotibiales. Pero si yo no la mando a la cara, sino la mando a un lado, hacia allá, estoy trabajando más esta línea de estos musculitos de acá. Si mi lesión está más hacia el centro, hacia acá, yo la voy a mandar hacia allá y le pregunto a la deportista en qué parte le duele más. En esa parte donde le duele más, le hago FNP. ¿Para qué? Para estimular esa parte, esa única parte que se rompió y se curó ahí nomás y hay que estirarla. Porque cuando se cura y, por decirlo fácilmente, el músculo que se curó y se regeneró sin flexibilidad y es el que está recogido solo ahí. Por eso solo duele ahí. ¿De acuerdo? Y se le hace FNP. Se les dice, haz contracción en esa parte, espera 20 minutos, relaja, la estiro, devuelvo, haz contracciones continuas 30 repeticiones, 1, 2, 3, 30, relaja, empujo, espero y así se recuperan esas partes. ¿Listo? Y por ese es el motivo. Profe, una pregunta. Y digamos que yo mismo quisiera como recuperar esa parte, sí, recuperarme, trabajar el FNP por mi cuenta solo. ¿Cómo podría hacerlo? ¿Cómo podrías hacerlo? Tú podrías hacer este ejercicio. Ah, sí, lo cerré. Amarrándote la pierna. Si es de la misma forma, te amarras la pierna y te la jalas. O sea, si te la jalas de frente, entonces te duele totalmente de atrás. Si te la jalas un poco hacia allá, entonces la pierna queda hacia allá y buscas la otra parte donde te duele. Tienes que buscar donde te duele y jalarlo. Entonces dices, presión 1, 2, 3, 4, 5, 6, relaja un poquito, jalo. Ya depende si es también en el hombro, o sea, depende del músculo. Hay músculos de que toca con diferentes, que toca con ayuda externa. Vale, profe, gracias. ¿Listo? Ok, bueno, prosigamos. Bueno, hablamos de beneficios. Entonces, aumento en el rango articular de las articulaciones en las que se entrenan. Se trabaja también en prevención de lesiones de musculoesqueléticas por tensión. Aumento de la relajación muscular como base para un movimiento más fluido. A veces ustedes saben, no, yo creo que, bueno, no está mi amigo que hace kickboxing, no. Digamos, uno a veces se tensa mucho al hacer un ejercicio. Entonces, la relajación hay también que tenerla en cuenta. Disminución en la rigidez muscular, evidentemente, pues ya sabemos por qué es. Retarda el dolor muscular residual, de lo que hablábamos la vez pasada, ayuda, pero no lo quita totalmente. Mejora el rendimiento deportivo de los atletas. El músculo trabaja en una longitud óptima. Previene acortamientos musculares, que a veces suceden por no estirar.
Mejora la coordinación neuromuscular. Bueno, vamos a pasar por la medición de la flexibilidad. Hay unos métodos directos. Se utilizan diferentes aparatos como el inclinómetro, el goniómetro, es uno de los que más se utilizan, es este, para mirar los grados de flexibilidad. Y la prueba que todos conocen, que es la prueba de Wells, pero ¿por qué esta no es tan confiable? ¿Cuáles errores ustedes verían en esta prueba de Wells? Que dirían, no la tomaría como que me midiera bien la flexibilidad. Aunque es un referente que todo el mundo utiliza. ¿En cuál, profe? Qué pena. En la de Wells, en la flexión de tronco, de la niña que amarillo. Uy, no. No, profe, la verdad no sabría. ¿No? Vale. Yo siento que, pues creo que digamos esa postura no le permite a uno como, ¿cómo decirlo? Como mostrar completamente uno qué flexibilidad tiene, por decirlo así, Sí, por la posición, porque digamos a veces es como complicado y ya no es más como por la flexibilidad y eso, sino que es que a veces es una posición incómoda para... bueno, sí. para Sí, porque si yo tuviera pancita, no tendría, y tuviera muy laxos mis isquiotibiales, no me serviría para medir. O digamos también puede ser, digamos, que la persona tenga los brazos más cortos, por ejemplo, entonces digamos que tendría Eso es. O un que menor, tenga las piernas más largas. o tenga, sí señor, entonces sería más complicado. O digamos que no tenga el torso más corto, por ejemplo, Exacto. o algo así, entonces sería más complicado. Perfecto, esa es la explicación de por qué le pondría problemas de confiabilidad. Porque sí nos da como una expectativa, una perspectiva de qué tanta flexibilidad tiene una persona, si no la da, pero algo confiable que uno sepa que lo está midiendo perfectamente, no. Como acá, como en este directo que es con el goniómetro, y me dice qué tantos grados está abriendo, cerrando, bueno, ya depende de cómo lo estamos midiendo. Listo, muchachos, entonces acabamos con el tema de la flexibilidad. Esta es la bibliografía. ¿Alguna pregunta sobre la flexibilidad? No, señor, realmente no. Bueno, entonces, No, profe, por mi parte tampoco. ok, perfecto. Listo, muchachos, entonces que tengan buen fin de semana, que descansen. Nos veremos la próxima semana. Bueno, Vale, profe, muchas gracias. Vale, profe, muchísimas gracias. Que esté que estén bien. muy bien. Feliz Hasta resto de luego, día. profe. Gracias. Igualmente, Hasta que luego, estén profe. bien. Hasta luego. Hasta luego.